Saludos amigos televidentes, estamos aquí en su programa Orientación Tributaria, siempre con su deber cumplido. Así que hoy tenemos un tema variado, un tema entre lo técnico, un tema entre nosotros como técnicos, un programa político. Y hoy le vamos a hablar de la repercusión en el aspecto impositivo y en el aspecto económico que ha tenido el COVID en la República Dominicana. Así que su programa viene cargado. Aquí tenemos con nosotros hoy a Isidro, coproductor, Braulio, coproductor, y tenemos a Ramón, que es nuestro coproductor y nuestro coordinador del programa, y Santiago García Jiménez, su productor, quien les habla. Así que vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve, amigos televidentes. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria después de unos cortes comerciales. Y queremos comenzar diciéndole lo siguiente. La pandemia que hoy día aqueja a la República Dominicana ha sido algo que ha traído mucho que decir. Y es que se habla que ha tenido un corte económico, que se habla que tiene un corte fiscal, un corte de salud. Todo eso es una pura verdad a nivel mundial. Pero en República Dominicana vamos a tocar el tema de lo que ha tenido su repercusión en lo que son la parte positiva y lo que es la parte económica y también la parte política y su repercusión en todos los quehaceres del día a día y del quehacer nacional. Así comenzamos nosotros hablando de este tema aquí en familia y en diálogo. Ramón, hasta el día de hoy, tú como político, como un gran emprendedor y conocedor de este tema, ¿qué has podido tú decir de COVID en la República Dominicana en el aspecto económico y en el aspecto político? Bueno, en el aspecto económico, toda pandemia, pues se ha dado la característica de pandemia a lo que está ocurriendo en República Dominicana, producto de esta enfermedad producida por un virus que está afectando prácticamente a la población mundial. El impacto económico es a partir de que se da una crisis sanitaria, entonces colapsa el sistema de salud y hay que reinvertir en salud. El gobierno actual y el saliente hicieron sus planificaciones en el área de salud, pero las proyecciones se cayeron. ¿Y se cayó en qué sentido? Bueno, porque de repente han tenido que, repito, reinvertir. ¿Significa eso es recortar una secretaría para ponerle a otra? Podría verse desde ese punto de vista. El presupuesto, ¿no? Sí, en el presupuesto. Ahora, lo que queremos decir es, se ha comprado una mayor cantidad de insumos médicos. Eso es verdad. Equipos. Eso es verdad. Y una contratación de personal médico altamente calificado. Sí. Entonces, al realizarse inversiones en esas áreas, Extras. son inversiones extras, además de que ha sido necesario adquirir equipos altamente tecnificados con un valor excesivo. Entonces, eso desde ese punto de vista ha impactado en el área de salud. Luego, el cierre
producto de la crisis sanitaria, ha provocado que muchos negocios hayan tenido que cerrar temporalmente y otros se han ido a la quiebra. Y otros desaparecieron. Sí, entonces hay muchos que están desapareciendo. Ese es otro elemento. Uno hace un recorrido por las calles y se encuentra que cada día hay menos negocios abiertos. Entonces el impacto desde el punto de vista económico es tremendo. Ahora bien, aún el impacto económico hacia la población vulnerable no se ha visto del todo, producto de que tanto las autoridades salientes como el actual gobierno han hecho un gasto social. Entonces, los subsidios impiden que se refleje ese impacto en la población. Ahora, el impacto más fuerte se está viendo entre los sectores de clase media, que están cerrando negocios, y evidentemente que esos negocios que ellos están cerrando tienen financiación de la banca privada. Y repercuten en la gran sociedad. Correcto. Y una pregunta, Isidro, hablando en cuanto a ese tema, y yo siempre he dicho algo, aquí el país no tiene política sanitaria, aquí lo que se inventa a diario y se tratan resoluciones e incluso aquí se inventa tanto que aquí no se le dice, el presidente Danilo Medina, el expresidente, fue 1.500 millones de dólares que le aprobaron y Abinader se llevó 3.000 millones en plena pandemia. Aquí hay cuarto en el país, lo que pasa es que aquí a nadie se le dice el dinero que hay en el país. Con todo ese dinero se hace otra República Dominicana paralela a la que tenemos. Pero aparte de eso, han sacado bonos internos y externos que, como dicen en mi pueblo, la mitad mucha, para hablar un lenguaje aplatanado. En cuanto a eso, Isidro, esa repercusión que tiene, claro, como la economía baja, automáticamente va a bajar el pacto en los impuestos. Así es. Ahora, lo que ha visto es una gran irresponsabilidad. ¿Y por qué? Porque la gente siempre debe y tiene que pagar. Usted se puede ir, su negocio puede quebrar, pero la deuda siempre queda. Usted tiene que pagarla ante el fisco. Pero pasa algo que es muy devastador, y es, ¿por qué no hay una política seria en cuanto a la repercusión de cualquier pandemia cuando entra a un país, al menos que no sea como Bukele? Así es. ¿Qué te digo? No ha sido el país únicamente que ha sido impactado, porque el país, como un país con niveles económicos muy precarios, por la mala distribución de las entradas de los bienes de capitales que entran al país. La riqueza, como dice un economista. El país no tenía una planificación, ni ningún país. Hemos visto que países de economías más sólidas han tenido problemas con el asunto de la pandemia, que han tenido que buscar endeudarse para poder fortalecer las arcas del Estado, porque cuando entra la pandemia el proceso productivo se detiene. Somos un país de una economía informal, que la gran mayoría de las instituciones, de las empresas, son empresas informales. Gente que tiene una fritura, gente que vende ropa. Y al entrar la pandemia, muchos de esos procesos productivos han tenido que detenerse. ¿Por qué? Porque prácticamente para mantener un aislamiento de la población, para que la población no siga contaminándose, el gobierno ha tenido que buscar la forma de aislar a ciertos comerciantes que tienen esas economías informales. Entonces, ¿qué te va a repercutir? Que esas pequeñas empresas, esas microempresas, donde hay miles y miles de personas que se ganan la vida, prácticamente están aisladas. Otro factor, tú tienes un país que vive del proceso del turismo. Al llegar la pandemia, ¿qué hace el turismo? El turismo se ha caído prácticamente. Entonces, todo ese personal que trabajaba en esas empresas turísticas, que han tenido que retornar a sus hogares. Bueno, aunque últimamente, a través del gobierno, se han tomado ciertas medidas de el Estado cofinanciar esas instituciones productivas turísticas para que no haya un colapso total del sistema y que el país no vaya a un colapso total. Pero la pandemia ha golpeado el país de una manera terrible. Pero hay que verlo también desde la otra óptica, Isidro, y es la siguiente, de que la pandemia en República Dominicana ha golpeado tanto, ha sido producto del gobierno. ¿Y por qué? Porque al principio todos los muertos eran del COVID.
para nosotros tenernos presos en la casa. Después de eso, los muertos se dividieron que no eran de la pandemia. Y ahora los muertos son de la pandemia. Aquí se financiaron viajes para hoteles a 0% el pago con tarjeta de crédito para ir a hoteles. El país se abrió. Y ahora estamos que tenemos el COVID en las orejas. ¿Y qué va a pasar con eso, Braulio? Tú como ingeniero químico, ¿qué tú puedes decir sobre qué medida el Estado ha tomado para que no se caiga la economía dominicana, para que los impuestos sigan fluyendo? Mira, el Estado ha hecho un gran esfuerzo primero, para preservar la salud de cada ciudadano en la República Dominicana. Segundo, ha querido sostener muchas empresas para que no colapsen. Y resultado de ello es que en muchos programas que se han implementado, el gobierno dominicano está subsidiando los salarios en gran medida de aquellos trabajadores que fueron a su casa. Algunos todavía están en su casa, otros han retornado. Pero ¿qué sucede con todo esto? Esto ha afectado de manera considerable tanto los ingresos del Estado como los ingresos de cada ciudadano en particular. Muchos negocios han tenido que cerrar su puerta, otros han subsistido de forma precaria y una gran minoría, y podemos decir que quizá de los más grandes, negocios de comida, etcétera, han hecho su agosto. Eso podemos decirlo. Pero es algo necesario porque el pueblo dominicano tiene que comer. El pueblo dominicano tiene que comer. Y hay algo que hay que agradecer al Estado dominicano, y es que durante la pandemia el pueblo dominicano no ha pasado hambre. Pero o sea, ese término que no ha pasado hambre, y tú debes saberlo, porque somos de una familia agrícola, es lo siguiente, y Ramón una familia agrícola, y tú también, Isidro. Pasa lo siguiente, y es de que, tú sabes que no estamos comiendo los plátanos de Barahona, los plátanos que se están dando ahora mismo en Valverde-Mao, y todo ese valle que recorre al Cibao y mueren en el Bajo Yuna, como decimos. Ahora, ¿qué pasa con eso, Ramón? Y es lo siguiente, Braulio y Isidro. Y es de que no es que estamos hablando de que el Estado no ha hecho su papel, el Estado sí ha hecho su papel, pero fue que nos dejó suelto a lo que Dios quisiese. Por ejemplo, en la época de Trujillo había nada más 2 medicamentos que Trujillo recetaba. Cloromicetín y la otra era... Aspirina. No, había una que era para vitapirena. Sí, el jefe, cloromicetín y vitapirena. 2 medicamentos nada más. Es que esas empresas, lo más probable eran de esas. Seguro, eran de 2 medicamentos. Ramón, tú que tienes mucha data, eran 2 medicamentos, pero había una disciplina. Sí, pero había una disciplina. Ahora bien, sí. Hay que ver. Sí. Cuando habla de 2 medicamentos, Sí. claro, de la Boquidón. De la Boquidón. Claro, porque era del Laboratorio Químico Dominicano. Era de él, pero no importa, Claro. pero 2 medicamentos, pero era la disciplina que llevaba la persona. Sí, Sí, pero hay un fenómeno que se da en Santiago. Sí. Es muy diferente cuando tú tienes un régimen de fuerza Sí. a un país de una democracia como República Dominicana. En un régimen de fuerza, lo que dice el régimen de fuerza es por ahí que vamos. Y si tú no quieres perder la cabeza, tienes que ir por ahí. Yo quiero decir algo. Mira, tomar medidas para controlar la población es algo difícil. Es duro. Hay mucha gente que yo lo veo opinando que quiten toque de queda, que abran, que los negocios están cerrados. Tomar una decisión de mantener el país controlado es sumamente difícil, porque es un pueblo que no se controla fácilmente. Y aparte de eso, nadie quiere asumir ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de compromiso en procura de que podamos salir de esta situación. Los comerciantes, ninguno quieren asumir ningún tipo de consecuencia. Al contrario, lo que quieren es tener su negocio cerrado aunque el país perezca. Los muchachos que viven en la calle de chelcha en chelcha no quieren estar en la casa,
quieren estar en sus actividades, fiestando, que bebiendo, que en los parques, que en el malecón. Los choferes, nadie quiere parar, todo el mundo quiere trabajar, pero el gobierno tiene la responsabilidad de mantener el país a raya. Tiene que mantenerlo a raya, quiérase o no. Así es. Porque si se lleva de todos aquellos que viven emitiendo opinión, especialmente por las redes sociales, que en la mayoría de los casos distorsionan las informaciones y la emiten a favor de quien, a favor de quien la escribe o quien la publica, el Estado tiene que obviar todo eso. O, como dice la Biblia, oírlo todo y coger lo bueno. Sí. Pero no puede llevarse de que esa gente sean quienes los guíen, porque si no, el país estuviera peor. Sí, lo siguiente, es muy interesante lo que está planteando Braulio. Vamos a verlo desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Lo que es el ser humano en su accionar y desde el punto de vista etnoantropológico. El ser humano está diseñado para que lo repriman, es lo primero, ¿verdad? Y Karl Marx plantea que el Estado es coercitivo. Entonces, el pueblo... Pero recuerda que... Eso no era comunista. Un momento. El pueblo es el mandante, de verdad, el pueblo es el mandante. El que ocupa el solio presidencial es el mandatario. Entonces, se le ha dado la autoridad, se le ha delegado para que ejerza. Entonces, el Estado está llamado a imponer el orden porque el Estado es coercitivo. Entonces, el Estado no puede estar a expensas de cualquier loco viejo que esté opinando. Hay un grupo directivo que conforma el Estado-Gobierno, así, vamos a decirlo así, el Estado-Gobierno. Entonces, ese grupo está llamado... ¿Qué es el gobierno? Sí, sí, porque, claro, el gobierno. Claro. Hago la diferenciación porque nosotros hablamos de Estado-Estado, sí, Estado-Nación y Estado-Gobierno. Ahora, el gobierno es el grupo... El Estado-Gobierno... el grupo de individuos cerca del presidente que gobierna la nación. Todos los ministerios. Entonces, ese grupo está llamado, Ramón, a diseñar políticas para imponer el orden, para que lo que se establece pueda ser efectivo. Es evidente que y como tú dices, Ramón, muchas veces ni muchos ministros forman parte de ese gobierno. Correcto. O sea, el presidente tiene siempre un grupo de personas que son los que diseñan, este es el país. Sí. Que muchas veces muchos ministros no van a esa mesa a opinar. No, porque son las personas que cuidan al gobierno. Sí. ¿Qué te digo? Podríamos decir, no debe haber privilegio, pero dentro de esa gama están los ministros punteros, como el ministro de Economía y Planificación, el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, el ministro de Educación. Isidro, muchas veces, eso le mandan, ejecute eso. El ministro de la Presidencia, técnico. No, cuando se calienta con el presidente por ahí va. Mira, el presidente tiene un grupo de personas que son las personas de confianza de él. Los asesores. Sí, los asesores entran ahí, pero hay un grupo de confianza, o sea, que le puede llamar como quisiese llamársele. Pues son las personas que diseñan la política de todo gobierno, en todo país. Y eso es lo que dicen, es por aquí, presidente. Claro, ellos escuchan muchas ideas, pero eso es lo que dicen, este es el plan que se va a ejecutar. El círculo de la mesa de hierro, vamos a decir. Exactamente, así, la mesa de hierro. Entonces, ese círculo muchas veces se cega y no tiene muchas informaciones. Ahora bien, estamos hablando aquí nosotros un tema y lo decimos porque somos apolíticos, este es un programa apolítico y estamos hablando con el corazón del pueblo. Ahora mismo, en medio de esta pandemia, se está acabando todo en el país, hay que importar. El país está cerrado, eso es verdad, tenemos restricciones, pero más vale la vida que el dinero, como decía Bukele en todos sus aspectos. Tengo que cerrar, entonces aquí deben diseñar política, porque a mí tengo que cerrar a las 5 de la tarde y tengo hasta las 8 para transitar. El Estado no mata hasta las 3 de la tarde, pero de ahí para allá, ¿qué política tengo? Si tengo que cerrar y llegar temprano, ¿a qué hora llegamos? Porque no es cerrar, es la no contaminación. Aquí lo que se ha visto que saque chercha. No, es la contaminación que saque mucho peor. Recuerdo cuando Danilo se formigaba, se tumbaba árboles, se andaba con vehículos por la calle, mojando la calle, se tiraba alcohol, todo eso. Yo no he visto eso hoy día, sería que eso era una pantalla. La ambulancia eran alquiladas.
¿Cuál, la del 911? Sí, esta ambulancia está alquilada, ¿Cómo claro. va a ser? ¿Un Sí, proyecto donde una claro. inversión tan cuantiosa? Sí, toda la ambulancia que tenía que ver con la Cruz era toda alquilada. Pero es un abejero que se está pobre en estos días, de todo ese grupo de cosas que hay. Y ahora, si eran alquiladas, ¿han comprado nuevas ambulancias? Esa es la pregunta, Ramón. pues, Esa es la pregunta, Isidro. Entonces, Entonces seguimos en lo mismo. Entonces, ¿en qué estamos nosotros si tenemos que buscar una persona a Jaro Sucio o a Pachutico? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Creo que sí, creo que como que escuché, como que eran alquiladas, pero ya cuando el gobierno ya casi al entregar, dije, se compraron. ¿Dónde? Digo, esas mismas ambulancias. Sí. Ah, que se compraron. Se compraron. Oh, se pues, le compraron para el que la alquilaba. ¿Y ese negocito? ¿En qué quedó ese negocito ahí? ¿En qué quedó ese negocito ahí? Entonces, ellos son de la parte de que nosotros aquí muchas veces no hacemos ese tipo de alarde ni ese tipo de cosas. Entonces, el país requiere de ese tipo de cosas. Por eso no estamos hablando que la economía se está yendo y conjuntamente está yendo. Ahora bien, vamos al aspecto impositivo. ¿Qué pasa con el aspecto impositivo? Hoy en día la renta el impuesto interno está cerrado por cita. Y eso, Dios. Si aduana está abierta, si está abierta portuaria, el Banco Central está abierto, la superintendencia está abierta. Los bancos, Todos los bancos están abiertos. ¿Y en qué le afecta esto al Estado? Una ley de amnistía que no se acogió ni un 0.5. Se está hablando de la reforma de la ley de compras y contrataciones públicas. En compra y contrataciones públicas, ahí lo que hay contradicciones. Ahí no hay política, ahí lo que hay contradicciones. Ahí es que si yo en el año, en el 2001 o en el 930, yo compré y una compra mía tuvo problemas, es sacarme la base de datos. No decirme, venga a competir con política clara, es sacarlo la base de datos. En compra y contrataciones, es una de las personas que este gobierno le ha hecho más daño. No es sacar a nadie de la base de datos, es que cumpla con los requisitos para la compra. No es cerrarle acceso a nadie, es que usted cumpla con los requisitos para la compra, no importa quién sea. Es que usted hoy garante, usted lo siga haciendo bien. Amigos televidentes, vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Estamos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria y en este segmento ahora vamos a tratar un tema muy importante y es el impacto que tiene el COVID en las recaudaciones de la República Dominicana. Según hemos podido observar, porque no hemos podido ver nada, porque no tenemos acceso, es que el director de Impuestos Internos ha dicho que las recaudaciones se han cumplido y que ha tenido un porcentaje por encima de lo esperado. Claro que sí, eso es verdad, porque todo el mundo aquí está pagando. Y solamente se acentuaron las empresas que lo solicitaron el anticipo y una mínima parte de lo que era el impuesto a los activos. Después todo el mundo tuvo que pagar sus impuestos.
Se habló de una ley de amnistía que se está reformulando, que Farideh sometió un proyecto y se conoció y se pasó a la Cámara de Diputados, se está conociendo, pero eso es un veremos, porque hasta que el presidente no firme nada, nada está aprobado. Y estamos también hablando de lo que es el tema de que fue muy poca la persona que se acogió a esta amnistía, porque nadie, desde que Danilo aprobó, nadie creyó en eso, ni va a creer en eso, porque Danilo nunca dio una amnistía. Danilo fue el presidente más enemigo del comerciante dominicano, y enemigo en el sentido de que nunca dio una amnistía. Y el presidente que no amnistia a su contribuyente no le permite el desahogo para que sigan hacia adelante. Leonel lo hizo, Balaguer lo hizo en varias ocasiones, Hipólito lo hizo también, Jorge Blanco también hizo, y muchísimos de ellos daban grandes facilidades, menos Danilo Medina, y duró 8 años en el poder. Quizás en su proceso gubernativo él se manejó también el aspecto financiero, que él pensó que no era necesario amnistiar a ninguno de los comerciantes. En día pasado observaba que el antiguo director de la red de impuestos internos, Magín Díaz, publicaba un artículo en el periódico sobre economía, y eran más las palabras impublicables que le decían que el artículo mismo que publicó. ¿Ya qué se basa eso? Fue una de las personas que más castigaron. Mira, Magín ha sido el administrador más fuerte y de mano de hierro más duro que ha tenido la DGI sobre el contribuyente. Según él, en su proceso directivo o gubernativo, fue donde se obtuvieron las mejores, mayores recaudaciones para la Dirección General de Impuestos Internos. Siempre ha habido una discusión que nosotros siempre la hemos sostenido, y con Ramón yo lo hablaba ya también con Braulio, y si de lo que no es lo mismo, tú decirme a mí, de que tú me ubiques a mí una venta del Estado, como por ejemplo, Verizon pasó 3 veces, o sea, hubo 3 ventas. Los bancos también tuvieron varias ventas. Sí. De igual manera, Altiz tuvo varias ventas. Y hubieron 2 minas que aquí se vieron varias ventas. Que tú me registres eso a mí como que fue un ingreso que entró a la economía, porque eso no estaba pautado. Eso no estaba pautado. Ahora, cuando tú me das a mí tus proyecciones que tú tienes, si se cumplen, ahí estamos de acuerdo. Así es. Sí hay crecimiento. Sí. Ahora, en la época de Magín no hubo nada. Lo que hubo fue venta. Usted no recaudó nada. Eso es mentira. Aunque las ventas, Santiago, que te digo, dentro de la ley, cuando tú vendes un artículo y obtienes una plusvalía, una ganancia, tú sabes que de esa venta, esa plusvalía que tú obtuviste, el Estado tiene que pagar unos impuestos. Entonces, como son impuestos recaudados por el Estado, también van a ese proceso ¿qué te digo?, de recaudativo del Estado. Siempre se dice en el mundo, y eso es un proverbio árabe, que el que vende se empobrece y el que compra se enriquece. Cuando en un país se está vendiendo cualquier tipo de planta es porque no hay seguridad. Porque donde hay seguridad, tanto financiera, económica y seguridad jurídica, las empresas no se van. Por eso Donald Trump intentó recaudar ciertas empresas que estaban en países, pero por la garantía que tenían ahí, económica, jurídica, no se iban de ahí. Entonces, ¿qué pasa con la mesa que hace los análisis? No, mira, vamos a hacer el siguiente análisis. Si nosotros aquí nos vamos a perder. Mejor aguantar la sanción de Trump allá y aquí vamos a ganar. Cuando Verizon, cuando Altiz, cuando dos mineras dominicanas y muchísimas otras más hicieron esas negociaciones, era la inseguridad que tenía el país, por eso fue que se fueron aquí. Si iba a decir, seguridad económica, jurídica, financiera y tributaria, no se van del país, se quedan aquí. Bueno, quizás en otros países le ofertaban, ¿qué te digo?, una base, ¿qué te digo?, de sustentación económica mejor que le ofertaba República Dominicana. Y si yo estoy aquí un ejemplo, como las empresas norteamericanas que tú decías que estaban en Estados Unidos, China, México, le ofertaba un mejor plantón donde esas empresas, si le pagaban a un empleado norteamericano $500, y con esos $500 en esos países, ellos iban a invertir, van a emplear a 10 o a 15 empleados, ellos preferían irse para allá. Porque prácticamente... Sí, pero también una empresa se emigra de un país cuando, como decía Santiago, cuando ve sus condiciones jurídicas, no la ve segura. También cuando los impuestos comienzan a agobiarla y en busca de mejores ganancias, entonces trata de emigrar donde reciba mejores condiciones y compensaciones
también la mano de obra influye mucho. Sí, pero yo creo que en los últimos años el país ha venido en un proceso de desmonte que ha beneficiado a las grandes empresas. Ya en lo que es el aspecto aduanal, el país dominicano ha venido acogiéndose a ciertas medidas para facilitarle tanto a los empresarios nacionales como a aquel empresario que viene buscando invertir en países nuevos como República Dominicana. Yo creo que ha habido cierto manejo para facilitar, porque prácticamente como no somos un país altamente tecnológico y lo que nos beneficia a nosotros es quizá la mano de obra lamentablemente barata, tratamos también de darle las facilidades fiscales a esas instituciones internacionales para llamarla aquí. Pero hay una cosa muy importante, Isidro, y hay que decirlo. Por ejemplo, Ramón, si yo te preguntara a ti, tú como político, ¿a qué producto en Dominicana se le aplica ITEVI? ¿Cuál tú me dijeras? Producto en Dominicana que se le aplica ITEVI. Que podría aplicarse el ITEVI porque no pagara. ¿A cuál tú me dijeras? Bueno, el ITEVI es... Ninguno. Ok, sí. ¿Tanto sí. grabado? Sí, sí. Aquí los productos se cuentan con la mano, los que no están grabados. Sí. Hasta la gasolina. Quizá Los productos agrícolas, Sí, muchos- los productos agrícolas, muchos agrícolas y la mayoría comestibles. no están grabados. ¿Cuáles? la leche, Está grabada. ¿está Sí, grabada? está grabada la Está leche. grabada. El azúcar creo que no estaba grabada. Ni se grabó. Sí, está grabado también. Mira, Danilo le puso ITEVI hasta la gasolina. De ahí que hay una bachata por ahí que dice, hasta en la sopa tener un ITEVI. Entonces, ahora mismo se está hablando de ampliar la base. Pero anteriormente se planteaba que se disminuyera el porcentaje que se cobrara de ITEVI y ampliar la base. Que todos Los productos los pagos. productos comestibles fueran grabados por el ITEVI, pero al disminuir Sí, el porcentaje. El porcentaje que se amplía la base, porque Sí. había muchos de ellos que no estaban grabados. Así es. Pero aquí nada más hay unos cuantos que no están grabados. Entonces se amplió la base calladito, nada más tam, 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 tam. Se amplió la base y no bajó el porcentaje. Y no bajó el bajó el porcentaje. El porcentaje. Y ahora, ampliar la base y no bajar el porcentaje. Ya no se habla de base, se habla de porcentaje. Y el presidente dice, yo no puedo bajar el porcentaje. Yo no puedo bajar el porcentaje. ¿Por qué? Porque ya tiene la base así. Sí, pues, Anteriormente la base era así, se podía bajar y ampliarla. ¿Qué significa esto técnicamente, amigo televidente? Que eran pocos productos, vamos a poner más impuestos, más productos, pero vamos a bajar el porcentaje. Ahora bien, le pusieron a todos los productos y dejaron el porcentaje aquí arriba. ¿Qué significa? Que yo no puedo bajarlo. Ahora, No tiene para dónde ampliar. sí, No, no, porque hay no- para dónde ampliar. Es que Como dice- no puede bajar una tasa impositiva porque estamos en un 18, ¿verdad? sin duda. Un No, 18, 2 y 8. Sí, Estaba en ok, 16 una vez, ¿verdad? ok, pero, Sí. ok, O sea, 18, 12 y 8. ok, pero la más alta es 18. Sí. Porque lo ideal sería que fuera estandarizado en 6, ¿verdad? El país no lo aguanta. No, no. El país no lo aguanta en 6. Sería lo ideal. Sí, sería, o sea, lo ideal para los dominicanos que sea un 5, pero el país no aguanta un ITEVI estándar No sé, no. a un 6, no lo aguanta a un 10. En ¿no? todo- en todos No los aguanta. renglones de la economía. No lo aguanta, no lo aguanta, porque el 8 y el 6 es para algunos. Sí. Bajarlo. La no. leche, creo que el azúcar, el 8. El país aguanta moderadamente un ITEVI a un 14%. Ahora, también en la situación actual, se hace más difícil. Y ahora se hace muchísimo difícil, ahora se hace más difícil, porque hacerse más difícil es que el país no lo aguanta, el país no aguanta el porcentaje, no lo aguanta el porcentaje. ¿Y por qué no lo aguanta? Porque hay dos cosas, por ejemplo, el fraude está encima de la mesa. Así es. Aparte de que el fraude está encima de la mesa, existe de que la producción está en el suelo. La producción está en el suelo. Sí. Y todo el mundo tiene que pagar ese monto. Así es. Entonces lo bueno sería, ¿cómo te digo? Dar gracias. Sí, yo planteo que debía haber una gracia por un tiempo. Sí, bueno, como estamos en un proceso donde la economía ha sufrido un pequeño colapso o un colapso, vamos a dar un tiempo, vamos a dar un año y medio. Cuando la economía mejore, vamos a disminuir esos impuestos. Entonces, cuando la economía mejore, volvemos
De nuevo, sí, subimos o sea, no un pacto fiscal, un acuerdo Sí. entre estados, o sea, entre todos los entes económicos. Santiago, yo creo, y Isidro plantea un año y medio, pero según lo que se vislumbra, mínimo debería ser 2 años, Sí. porque no se ve en las proyecciones que la situación sea favorable a futuro, porque de hecho hay un decrecimiento de la economía, Claro. el decrecimiento de la economía, y habrá en los próximos meses, quizás en los próximos 6, 7 meses, un impacto tremendo. Y voy a decir lo siguiente, no soy profeta ni hijo de profeta. Cuando el gobierno retire los subsidios, porque se ha dicho que se van a mantener los subsidios hasta el mes de Abril. abril. Entonces, cuando retiren los subsidios, la situación económica evidentemente que se va a tornar calamitosa. Sí, va a ser No, más- calamitosa no, Ramón. Tú como político te voy a decir algo. Peligrosa. ¿Sabes por qué se va a tomar un poco peligrosa? Aquí hay gente que están subiendo por los subsidios. Sí, ese elemento, muy importante, y esto a tomarlo en cuenta. Al momento de retirar los subsidios, toda esa gente que está subsistiendo a través de lo que le hace llegar el Estado, cuando se ve asignada, eso va a provocar Un estallido social. disturbios sociales, Sí, va a ser estallidos. va a ser explosivo. Entonces, los meses de mayo, junio, julio y posiblemente agosto El año completo. van a ser de convulsiones. Claro. Y de ahí en adelante no sabemos. Entonces, entiendo que el grupo que asesora al Ejecutivo de la Nación tiene que ir pensando en qué es lo que se va a diseñar para los próximos 6 meses. Mira, el presidente va a tener que ¿cómo es? ¿Arrodillarse o arrodillarse? Bueno, Va a tener que arrodillarse a la población. Tiene- O sea, ¿y por qué? Uno de los presidentes que tiene el estándar más alto en aceptación era Donald Trump en Estados Unidos, porque la economía la mantuvo siempre parada. Y Donald Trump perdió de la noche a la mañana. Quitar los subsidios a la nación es el presidente entregar el poder. ¿Y por qué entregar el poder? En el país los votos se cuentan ya. Los votos se cuentan uno a uno en el país y no hay forma de hacer fraude, eso es mentira. Con estas redes sociales, la mesa más remota se llenó el acta, se le tiró una fotografía y se subió, ya eso no lo borra nadie. Nadie borra eso, nadie borra eso. Ahí no puede inventar. Y Braulio, tú tienes conocimiento Sí, de eso. pero hay que tener en cuenta algo. Tú sabes que al bajar un poco el nivel productivo del país, las recaudaciones se afectan, aunque hay algunas instituciones que han recaudado por encima de tiempo Promediado, normal, de lo pautado. pero generalmente las arcas del Estado están vacías. Se ha tenido que ir recurriendo a préstamos. a préstamos. sí. Inteligentemente el gobierno, de forma escalonada, ha ido disminuyendo esos subsidios que se han venido implementando y ha formado otros, lo que significa que los subsidios no se van a acabar porque las personas se van a mantener comiendo. Ya se habla de la doble y a la tarjeta Sí, solidaridad esa bolsa de familia que se le crearon. han sí. aumentado un poco el monto que le daban y lo han hecho de mejor forma. Ahora bien, hay una clase que sí está sufriendo muy encarecidamente, que es la clase media. La clase media está sufriendo, la clase media no está en ninguno de los programas. No. La clase media vive de ciertas actividades que están un poco afectadas, pero estamos en pandemia. Con la pandemia alguien tiene que salir perjudicado Braulio, y hay que tratar de preservar la salud. sí. Lo siguiente, porque aquí es la parte buena. Pues uno se mueve por diferentes zonas de la capital y de otras grandes ciudades y uno ve una serie de negocios, discotecas, bares, restaurantes, están cerrados. Entonces dice, esos son negocios de la clase media, pero es mentira. Es de la pretendida clase media, que ahí ese es otro problema. Eso es verdad. Es eso una pretendida clase media que para aperturar esos negocios
ha recurrido a la banca privada y tal vez al principal banco del Estado para conseguir préstamos. Entonces, ese financiamiento hay que pagarlo. Entonces, uno ve una serie de lugares donde hay letreros, se vende, se vende, se vende. Y de hecho, estaba haciendo un recorrido por la zona de Gascue y llegué por el ensanche Lugo y me encuentro que por la calle Danae hay una serie de hoteles, los llamados hoteles familiares, reciben extranjeros. Entonces, la mayoría de esos hoteles están en venta porque han quebrado. Entonces, todos esos negocios no son de una clase media auténtica, sino de una pretendida clase media que está endeudada. Entonces, imagínense el nivel de ese tipo de personas que pretenden ser una clase que no son, y con ese endeudamiento terrible, el impacto desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista psicológico en esas personas. Y eso que tú dices, Ramón, también, y como decía Braulio, se sustenta, y Ciro también aquí, de que viene siendo un financiamiento para un proyecto. Así es. Y el proyecto lo agarró la pandemia. Y la pandemia lo agarró y lo tiró al piso. Sí, pues prácticamente era algo que no se tenía planificado. Viene una pandemia. Es como una sorpresa. No se tenía previsto nada de eso. Y de todas formas, sabemos que hay endeudamiento, sabemos que hay negocios cerrados, sabemos que hay muchos negocios que van a dejar de existir. Sabemos que el Estado Dominicano está haciendo el esfuerzo por mantener la sociedad de pie, pero es una enfermedad. Lo más importante es mantenerlo vivo. Así es. Mantenerlo vivo y no enfermarnos. Eso es lo que debemos procurar. Amigos televidentes, hacemos un corte y retornamos en breve. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros ahí siempre. Aquí estamos otra vez de nuevo con su programa, con este segmento. Aquí vamos a tratar la importancia que tiene en el país hoy día que las autoridades médicas estén de pie. En esa importancia que nosotros le damos, ya sabiendo un poco de la parte impositiva y la parte de cómo ha afectado el erario público y la economía dominicana, hay algo que hay que darle la gracia y a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a los médicos. Hoy en día son las personas que se encargan de cuidarnos a nosotros y que sigan trabajando y que sigan dando su quehacer, porque si no fuese así, estuviéramos todos muertos. Las Fuerzas Armadas a nivel nacional y a nivel mundial, la Policía Nacional y los organismos de seguridad han hecho todo lo posible conjuntamente con el personal médico de todos los países por mantenernos de pie frente a esta pandemia. Y no sabremos cuál vendrá y cómo será la otra que vendrá. Pero sí van a seguir llegando pandemias y la van a seguir controlando. En ese aspecto, Ramón, Braulio e Isidro, ¿qué ustedes pueden decir frente al jefe de la policía que se dice que no habla? Pues la policía trabaja. Porque hay que decir lo que es que no habla por la policía, su trabajo que ha hecho hoy día. Es un trabajo muy, muy valorado y muy bueno. ¿Y sí, lo que tú puedes decir a eso? Yo creo que sí, yo creo que se está haciendo un trabajo
¿qué te digo? Dentro de todas las precariedades que ha habido en el país, pero se está haciendo un trabajo por mantener a la población un poquito alejada de la muchedumbre para que no haya una contaminación masiva, pero como puntualizábamos ahorita, es una población de mayoría joven, y la persona cuando es muy joven tiene mucho ímpetu, quiere disfrutar, quiere gozar, pero no sabe que estamos en un proceso pandémico donde debemos mantener un poquito alejado de la muchedumbre y estar un poquito más alejado y estar segmentado, por decirlo de una forma, para no mantener ese contacto masivo y que pueda llegar a contaminarnos. Y la policía ha jugado un papel de tratar de aporrear a las personas, de que esa persona, cada quien esté en su lugar, esté en su casa, y que no nos mantengamos tan unidos para que esa enfermedad no siga expandiéndose, caramba, para en contra de ellos, de nosotros mismos como población, la misma juventud, y a través del Estado, que es la que tiene que sacrificar y buscarlo, el dinero para medicina y vacuna para todos nosotros. En ese aspecto, Ramón, ¿qué tú puedes decir de las Fuerzas Armadas, de la policía y los médicos, el papel que han jugado en la República Dominicana? El papel de la policía es un papel preponderante, y lo mismo de las Fuerzas Armadas. Y cuando decías que el jefe de la policía habla poco, es que el jefe de la policía no es un actor que tiene que estar cogiendo cámaras. ¿Es amigo tuyo, Ramón? Es un... Ramón, ¿es amigo tuyo? Bueno, por los apellidos me parece que de mi tierra, pero Ya. no. Quizás, tal vez en el área de estudio, no sé, pudimos haber sido compañeros de estudio, no sé, posible, pero ese no es el caso, ¿verdad? Ahora, lo que sí queremos decir es que el jefe de la policía no es una persona que tiene que estar exhibiéndose, es un actor. O no el jefe, ya no jefe, el director de la policía. Un ente, que todavía director, porque de bajarlo de jefe a director, a mí me hubiese gustado superintendente de policía, pero nada, así lo pusieron así, perfecto. Ahora bien, lo que digo es que no es un actor de cine, ni un actor para televisión, ni para estar en el teatro exhibiéndose. Es quien dirige una institución de orden público. Un hombre de trabajo. Un hombre de trabajo. Y entonces, la función de la policía es establecer el orden, y eso está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere? Que él se esté exhibiendo, que esté cogiendo cámara. No, pero esa no es su función. Está haciendo su trabajo correcto. Y del otro lado, volviendo con las Fuerzas Armadas están ejecutando perfectamente. Los médicos están en primera línea. Son los dioses de la tierra. Están en primera línea, fajados, arriesgándose, ¿verdad? Especialmente los que están en el sector público. Ahora bien, también debo decir que hay algunos que están en el sector privado, que la pandemia le ha servido para ganar, para lucrarse, mucho dinero y para lucrarse, porque por ahí, hay que decirlo también, yo vi una factura de una clínica que solamente de oxígeno le pusieron casi 300 mil pesos a un paciente. ¿Usted me entiende? Que también en el sector privado, la pandemia ha hecho su agosto. Han hecho su agosto. Sí, hay un sector médico que ha hecho su agosto, es evidente. Pero claro, los médicos de vocación que están en primera línea son héroes. Sí, es encomiable su labor. Prácticamente ese es su papel, estar al frente, porque es que es el sistema sanitario, el sistema de salud. Bravo, Solo que tiene que estar al frente. Y las Fuerzas Armadas y la policía y los médicos, ¿cómo tú valoras ese trabajo que ellos han hecho? Mira, han hecho un trabajo muy preponderante, especialmente la policía, Fuerzas Armadas y los médicos. Ahora bien, en las redes, que son los medios que se utilizan, tanto los que quieren dañar un buen trabajo, como aquellos que quieren difundir un buen trabajo también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Se han dado a la tarea de publicar ciertas actuaciones que no van acorde con el buen funcionamiento de la policía. Pero lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente: ¿en cuántos actos no han intervenido la policía? ¿En cuántas actividades para salvar la población no ha intervenido la policía? Que aparezca una o dos, que haya un desaprensivo o un policía mal formado que haga un acto que riña contra la formación de la policía,
Eso prácticamente no puede cuantificarse, no puede darse la importancia. Obviamente queremos que todo sea por la raya, por el librito, pero que aparezca uno o dos actos donde la policía no haya actuado de la mejor manera, donde tenemos un país grandísimo a nivel nacional, entonces no es como para decir que la policía no está haciendo un buen trabajo. Sí lo está haciendo. En ese sentido, Braulio, días pasados veía al director de la Policía Regional de la parte de Cotuí, que él aconsejaba a los policías, le dijo, señores, hoy tenemos miles de cámaras con los teléfonos en la calle, debemos ser, porque el papel de nosotros es proteger la ciudadanía, proteger las propiedades. Si un individuo se echa a correr porque se le pasó la hora y está en la calle, ya déjalo que se vaya. Isidro, ¿tú sabías algo? Aquí cerrando el programa. Sí. A ese general yo quiero darle una medalla de oro. Y quiero que el jefe de la policía lo traslade siempre a toda la provincia para que lleve su mensaje. Porque ese es un general de carrera. Sí. De carrera. Y no lo conozco. No lo conozco. Es un hombre serio. Porque dice palabra verdadera. Sí. A jefe de la policía, haga su trabajo. Usted está trabajando bien. A jefe de las Fuerzas Armadas, usted está trabajando bien. Haga su trabajo. Así es. Y los médicos también están haciendo un trabajo. Sí. Lo único es la población que obedezca. Y otro sentido, sí, y en otro sentido, Santiago también, y que el director de la policía debe tener en cuenta también a aquellos miembros de la policía que se le va la mano para que no empañen su gestión. Pero era como decía Braulio, de que van a pasar 2 o 3 casos aislados, quizás me pase a mí saliendo aquí del canal ahora mismo, un caso aislado, está bien. O quizás le pase a uno de ustedes, a un camarógrafo, o aquí en el canal. Pero el trabajo está bien, es un trabajo que tiene por encima las puntuaciones que se esperaba. Y hay que tomar en cuenta también que cuando hay una mala actuación de la policía, el ciudadano, yo he notado que también no tiene formación, porque para que haya un problema entre dos, tienen los dos que estar alterados. Por supuesto. Si uno de los dos se baja, pues la situación no llega a mayores. Sí. Mira, cuando un policía procede, el policía está, la autoridad, y cuando digo autoridad es cualquiera, policía, guardia, no importa que sea, hasta un forestal, un guardabosque, un segundo alcalde, lo que sea, a usted lo manda a detenerse, deténgase. Así es. Y dígale y respóndale como autoridad. Ahora bien, cuando él se excede sus funciones, ya son otras cosas. Por supuesto. Pero aquí no se quiere respetar a las personas. No, así no se puede vivir. Así no se puede vivir. Usted se para y obedece. Ahora, después que usted se para y obedece, ya son otras cosas si se translimitan a cualquier tipo de acción. Amigos televidentes, nosotros hemos llegado a la parte final de su programa, Orientación Tributaria, hablándole hoy del COVID, la repercusión en la economía dominicana y en los tributos del Estado. Y tocamos el tema últimamente de cómo los organismos del Estado han podido enfrentar esta pandemia. Así que esperamos que sea de su gran agrado. Pásenla todo bien.